les habla Minin 0666 y el día de hoy les voy a contar una historia que me encontré de Coca-Cola, que tenía lazos con los nazis. Bueno, empecemos. La historia de Coca-Cola tiene parajes que hasta nuestros días han permanecido en la sombra. Uno de ellos es la relación que tuvo con la Alemania nazi de Hitler, a la que suministró millones de litros durante la etapa de expansión del nazismo alemán de 1933 a 1945. Varios altos ejecutivos de Coca-Cola en Alemania eran destacados miembros nazis, y la compañía adoptó una política de ignorancia hacia la práctica de la eugenesia y el exterminio de judíos por parte de los nazis. Aunque en un principio pudiera parecer que al inicio de la Segunda Guerra Mundial posicionaría a la compañía del lado gringo y de los aliados, Coca-Cola supo jugar muy bien su baza en un país que se suponía el segundo mayor punto de venta del refresco a internacional. En Palace de Eleanor Jones, su artículo Coca-Cola va a la guerra, lo que salvó a Coca-Cola Alemania de ser abolida por los nazis fue la estructura corporativa y la filosofía publicitaria cercana a la idea nazi de creación de un nuevo y poderoso orden mundial. Fanta y sus inicios. En 1942, en un país llamado Alemania, gobernaba alguien llamado Adolf Hitler. Él y su gobierno mandaban a matar a toda gente que no estuviera en su ideal de raza aria. Él quería un mundo libre de negros, judíos, gente pobre y cualquier gente que no estuviera como normal. Aquí viene lo interesante de la historia. Por otro lado, amigos míos, existía una gran corporación en ese país, proveniente de los Estados Unidos, llamada Coca-Cola, pero como sabrán, este tipo de empresas viven de la buena imagen, la mentira y la publicidad engañosa. La idea de esta empresa era no perder un solo centavo, pase lo que pase. Por lo tanto, es fácil calcular que la imagen de este tal Adolf Hitler y su genocidio no era buena, al menos en las afueras de Alemania. Ahí vino la cuestión para los señores dueños de esta gran empresa. La idea es, recuerden, no perder un centavo, cueste lo que cueste. Así fue como en 1942 Max Gate, quien dirigió las operaciones de Coca-Cola en Alemania durante la guerra, inventó la famosa Fanta. ¡Increíble! El nombre proviene de Fantasy, palabra de origen alemán que claramente significa fantasía. La empresa Coca-Cola tenía en ese momento casi 50 fábricas funcionando en Alemania, y la idea no era detenerlas, pero comercializar la Coca-Cola no era tampoco una buena idea para la publicidad mundial. Por lo tanto, había que inventar algo nuevo, Fanta, algo que sirva para mantenerse en el mercado de la Alemania nazi, sin importar bajo qué condiciones se regía el país o las cosas que estaban ocurriendo a la vista de todos. Bueno, esto es todo. Les tengo que decir que la info la saqué de Taringa, y me pareció algo interesante para enseñárselas. Eso es todo, ojalá que les haya gustado. Hasta luego.